Capítulo 28, versículos 1 a 7 de este primer libro de Samuel. Samuel había muerto, le había llorado todo Israel y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl, por otra parte, había expulsado del país a nigromantes y adivinos. Mira, la Escritura misma propone a los lectores las acciones laudables o vituperables de los seres humanos para que las juzguen. De hecho, no se limita a señalar solo a personas que merecen reproche o alabanza. En efecto, la propia Escritura no llega a silenciar acciones elogiosas de personas reprobables, o bien acciones reprobables de personas dignas de elogio. Y esto es importante porque la Escritura no es ingenua, o sea, la Escritura nos invita a superar una visión parcializada que trata de acomodar las cosas según ciertos bloques claramente delimitados. Por ejemplo, afirmar que una persona es totalmente reprobable o bien que es otra persona estaría en este caso, ¿no?, dentro del ámbito de la alabanza. La Escritura no es ingenua, ¿no? Incluso reconoce que hay acciones elogiosas en personas reprobables o bien que también pueden darse acciones reprobables en personas dignas de elogio. Y esto forma parte de nuestra realidad concreta, que es compleja, es problemática y que es dramática. Entonces la Escritura no se mueve por medio de esta parcialidad inaceptable. ¿Por qué hace esto la Escritura? Pues lo hace para enseñarnos a tener un juicio correcto. Es decir, según la misma complejidad de la realidad en su conjunto y de la naturaleza humana en particular. Y esto es fundamental, porque nuestra naturaleza humana, así como la realidad en su conjunto, en efecto tiene como característica sustancial una inherente complejidad. Y es en base a tal inherente complejidad que la Escritura nos invita y además nos enseña, nos da ejemplo de cómo tener un juicio correcto, o sea, un juicio igualmente amplio, que logre detectar matices y que no excluya, digamos, de la propia realidad concreta, aspectos que son importantes. Fíjate, por ejemplo, en Saúl y David. Saúl hizo lo correcto al eliminar de su reino a los nigromantes y adivinos según la obediencia a Dios, aunque después él mismo incurrió en error. Ahora, que Saúl posteriormente incurriera en error, eso no significa que hiciera lo correcto por medio de eliminar de su reino a los nigromantes y adivinos. Esto la Escritura misma nos lo enseña. Y David, por ejemplo, fue merecedor de alabanza por su comportamiento ante Saúl, pero eso no significa que de igual manera deba ser alabado por los pecados que Dios mismo le reprocha a través del profeta. Entonces podemos decir, en todo caso, que Saúl era una persona reprobable, pero no por ello estaba exenta de acciones correctas. Por el contrario, David, recuerden este énfasis, ¿no?, en los contrastes que es tan importante en estos dos libros. Por el contrario, repito, David, si bien es cierto, es merecedor de alabanza por su noble comportamiento ante Saúl en varias ocasiones, eso no significa que toda la vida de Saúl sea igualmente merecedora de alabanza, ya que, lo veremos hacia el final, ¿no?, también incurre en pecados que incluso Dios mismo le va a reprochar a través del profeta. Entonces podemos decir que nosotros también estamos involucrados en esta complejidad inherente. A lo mejor tenemos una tendencia malvada o predominan en nosotros las malas acciones, pero eso no quita que también haya quizá acciones correctamente realizadas. Y al revés, puede ser que una persona sea digna de elogio por su comportamiento. No obstante, eso no excluiría, al menos no tajantemente, la posibilidad de que incurra en ciertas acciones reprobables o pecados, ¿no?, como el caso de Saúl y David. Bueno, como afirma Agustín en Contra Fausto. Capítulo 28, versículos 8 a 14. Se disfrazó Saúl con otras vestiduras y se encaminó con 2 de sus hombres, llegando donde la mujer cuando ya era de noche. Y le dijo: hazme un rito de adivinación evocando a un muerto y haz que aparezca el que yo te diga. Le dijo la mujer:
¿a quién quieres que te evoque? Y él respondió, evócame a Samuel. Al ver a Samuel, la mujer dio un grito diciendo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le respondió, no temas, ¿qué has visto? La mujer le respondió, veo un espíritu que asciende desde el fondo de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella le dijo, como un anciano que asciende envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y rostro en tierra se postró ante él. ¿Por qué aparece Samuel bajo tales circunstancias? ¿No? Esa es, digamos, la idea principal que aquí estamos tratando de explorar. ¿Por qué Samuel aparece bajo tales circunstancias? O sea, de acuerdo a la intervención de esta nigromante. ¿Por qué? Porque Abraham y los profetas pertenecen al Dios de los vivos, no de los muertos. O sea, quiere decir que por medio de esta evocación de Samuel, se pone el acento en que en realidad todos aquellos que pertenecen a Dios viven. Y por ende ya se anuncia que la muerte no es la palabra definitiva, sino la resurrección del Señor, ¿no? Ese es, digamos, el mensaje teológico que se presenta en este pasaje. En todo caso, lo anterior nos hace patente que las almas sobreviven, ¿no? Ese es el énfasis, o sea, la vida no se acaba aquí con la muerte, ¿no? La defunción del cuerpo no es ni lo único ni lo definitivo. En realidad, las almas sobreviven y por ende, asimismo están necesitadas de salvación, es decir, de Jesucristo. El cuerpo puede morir, pero el alma no. El alma ciertamente sobrevive. Y justo porque sobrevive, está entonces necesitada de salvación, es decir, de Jesucristo. De ahí que Dios mismo nos enseñe, ¿no?, a que con todas nuestras fuerzas ser justos y profetas como Samuel. O sea, nuestro comportamiento tiene que estar regido por una orientación definitiva hacia el bien, tal y como lo hizo Samuel. Porque no se nos debe olvidar que no todo acaba con la muerte. Hay un más allá que no podemos dejar de lado. Pensemos pues en nuestra salida de este mundo, como afirma Justino Mártir en el diálogo con Trifón. Y tiene razón. Esa, por ejemplo, ¿no?, era una gran enseñanza medieval que correspondía al famoso memento mori, el momento de la muerte. Es decir, acuérdate que has de morir. Y no era para enfatizar una cierta negatividad o amargura en la existencia. Era sobre todo para centrarse de lleno en el recto obrar, pensando en la sobrevivencia del alma después de la muerte. O sea, que nuestra vida estuviera orientada ya desde aquí en la tierra por la salvación. O sea, que nosotros vivamos a la luz de Jesucristo. Y eso no nos vendría nada mal en el mundo contemporáneo. Pensar en nuestra salida de este mundo. Antes o después. Pero será inevitable para todos y cada uno de nosotros. Capítulo 28, versículos 15 a 25. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado evocándome? Respondió Saúl, estoy muy angustiado. Los filisteos están en guerra contra mí y Dios se ha alejado de mí. No me responde ni por los profetas ni en sueños. Por eso te he invocado para que me indiques qué debo hacer. Samuel dijo, ¿por qué me consultas a mí si Dios se ha alejado de ti y se ha enemistado contigo? El Señor ha cumplido lo que había dicho por mediación mía. Ha arrancado de tus manos el reino y se lo ha dado a David, tu prójimo, porque no escuchaste la voz del Señor y no llevaste a cabo el ardor de su condena contra Amalec. Por eso el Señor cumple contigo este castigo. El Señor te entregará a ti y a los israelitas en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Y además, el Señor entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos. Duras palabras. Y veamos cómo Samuel, ni siquiera por haber abandonado esta tierra, deja de cumplir su misión.
una misión profética. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Es tanto como decir, habrán muerto. Y es un anuncio pues duro porque implica una calamidad. El hecho de que el ejército de Israel quede finalmente en manos de los filisteos, ¿no? Y aquí hay otra distinción importante. ¿Por qué desciende Samuel al Hades? Es decir, a la región de los muertos. Recuerden, ¿no?, que San Nigromante dijo, veo ascender aún como anciano con un manto. O sea, venía de abajo arriba. Porque es un santo. Y en cuanto tal, es precursor de Cristo. Donde quiera que esté, el santo es santo. O sea, quiere decir que Samuel, Abraham, los profetas y todos aquellos que se adhirieron fielmente al Señor, ¿no?, en su descenso descienden en calidad de justos, aun cuando falta la redención definitiva ofrecida por Cristo. Eso no cambia. En este caso en particular, como se menciona con Samuel. ¿O acaso Cristo ya no fue Cristo por haber descendido una vez al infierno? ¿Dejó de ser hijo de Dios porque se hizo presente en el lugar subterráneo? Para nada. Cristo es siempre Cristo, incluso estando en los abismos. ¿Por qué desciende entonces? Porque pertenece a los cielos. Así Samuel, aunque haya descendido al lugar de los muertos, su alma no pertenece a tal lugar, como afirma Orígenes en las homilías sobre el primer libro de Reyes. Y eso es importante de tener en cuenta, porque los padres, ¿no?, estaban convencidos de que incluso los grandes patriarcas y profetas habían descendido al lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque la redención no había llegado todavía. No obstante, su propia vida les otorgaba una pertenencia ajena al lugar en el que se encontraban. No, sabemos que no estamos hablando de una referencia netamente física, sino metafísica. Pero aun cuando, por ejemplo, Samuel haya muerto y haya descendido al lugar de los muertos, su alma no pertenece a tal lugar. Y lo vemos en el hecho de que incluso en su aparición, ¿no?, sigue cumpliendo con su misión profética. Samuel es un profeta, tiene alma de profeta. E incluso después de morir, sigue realizando y cumpliendo, ¿no?, según el don que Dios le ha otorgado. ¿Puede un demonio hacer de profeta para todo el pueblo de Dios y decir que el Señor está a punto de abandonar a Israel? ¿Podía saber un demonio lo que ocurriría a Saúl y a sus hijos? Yo no puedo atribuir a un demonio poder tan grande. En efecto, Samuel sigue perteneciendo a Dios y habla según su espíritu, como afirma Orígenes en las homilías sobre Primera de Reyes. O sea, Samuel no era un espectro o una aparición fantasmagórica, malévola. Era en efecto, ¿no?, la manifestación espiritual de Samuel, que como lo vemos, sigue, repito, cumpliendo con su misión profética y por tanto proclamando la verdad. Por eso no se trataba de un espíritu maligno, sino verdaderamente de una manifestación anímica, o sea, según el alma de Samuel. En todo caso, hay que tener en cuenta el juicio divino, cosa que, evidentemente, Saúl no hizo, como afirma Enodio de Pavía en la vida de Epifanio. Hay que tener en cuenta el juicio divino. ¿Por qué? Porque el alma sobrevive. Por eso diría en su momento el gran San Agustín, no te preocupes por la muerte, preocúpate por lo que viene después. Porque una vez que hayas muerto, tendrás que afrontar el juicio divino. Y es justo este juicio divino el que Saúl no toma en cuenta, ¿no? O sea, ni siquiera en estas circunstancias Saúl se apega fielmente a lo dicho por Samuel. Capítulo 29, versículos 1 a 11. Los jefes de los filisteos iban al frente con los batallones de 100 y de 1000. David y sus hombres iban en la retaguardia junto a Aquis. Dijeron los jefes de los filisteos, ¿qué hacen aquí esos hebreos? Además, ¿no es David del que cantaban a coro, Saúl ha matado a 1000 y David a 10,000? Entonces Aquis llamó a David y le dijo, por vida del Señor, tú eres recto
y me agrada que entres y salgas conmigo en el campamento, pues nada malo he encontrado en ti desde que llegaste hasta hoy. Sin embargo, no resultas grato a los jefes filisteos. Vuélvete, por tanto, y vete en paz para no disgustarlos. Mira, los paganos desprecian la vida, el estilo de vida y la doctrina de los fieles de Cristo, los cuales son llamados con razón hebreos, es decir, peregrinos. Eso significa la palabra hebreo, ¿no? Como sustantivo, peregrino, ya que ignoran en el colmo de su soberbia peregrinar ahora de los vicios a las virtudes. O sea, quiere decir que en este caso los paganos no se toman en serio ni el juicio divino ni la supervivencia del alma. Por eso, en el colmo de su soberbia, ¿no?, en la espesura de su extravío, no se deciden a peregrinar ya aquí y ahora de los vicios a las virtudes. No se esfuerzan, como sería el caso del cristiano, en pasar de las tinieblas a la luz. De hecho, no tienen la esperanza de pasar de la muerte a la vida. No quieren, pues, abandonar las adversidades de la vida. Por eso desprecian a los hebreos, pues su recorrido les resulta inaceptable, como afirma Beda en los comentarios a los libros de Samuel, en evidente referencia a David. ¿Por qué los filisteos, ¿no?, en este caso pertenecientes al rey Aquis, no quieren a David? Porque David es un servidor del Señor y su vida, su estilo de vida, su comportamiento, su rectitud les incomoda. Podemos decir que en pocas palabras, el creyente es incompatible con el desorden establecido de este mundo. No es compatible y por eso siempre quieren expulsarlo, perseguirlo, acabar con él. En efecto, cuando la iglesia de los gentiles alaba la fe de Cristo por la que es merecida la vida eterna, los iracundos filósofos y los pontífices de los ídolos tienen miedo de creer en él. Y la razón es muy simple, porque su mundo se acabó. Tendrían que renunciar absolutamente a todo, incluidos ellos mismos, ya que les duele que su cultura y su ciencia sean destruidas por su palabra. De hecho, se niegan a reconocer el triunfo de Cristo sobre el antiguo enemigo, al cual, dicho sea de paso, más bien se aferran, como dice Beda en comentarios a los libros de Samuel. Y me parece que tiene toda la razón, porque después del triunfo de Cristo sobre el antiguo enemigo, es decir, el cual ahora es ya el gran vencido, ¿no?, solamente queda aferrarse a esa derrota y por lo tanto renunciar a la salvación que Cristo nos ofrece. Es una cuestión de soberbia, es una cuestión de orgullo. En todo caso, Aquis mismo confiesa que David, o sea, el propio rey Aquis, reconoce abiertamente que éste era inocente y bueno. O sea, no había nada que reprocharle a David. Pero al mismo tiempo no desea ofender a los jefes filisteos. Como decía el santo cura de Ars, maldito respeto humano que hace que tantas almas se pierdan, ¿no? Reconoce en David al justo, pero al mismo tiempo no quiere tener problemas con su gente. No quiere, pues, quedar mal ante ellos. ¿No es esto figura de Cristo? El mundo reconoce en Cristo al bueno y santo, pero al mismo tiempo no se le quiere reconocer abiertamente como Señor ante los jefes de este mundo, como dice Beda en los comentarios a los libros de Samuel. Y por eso, en gran medida, es que se ha insistido, sobre todo ya en la época moderna, en la separación, ¿no?, de la política y la teología. Porque eso implica el reconocimiento abierto y explícito de que el Señor es el verdadero gobernante de este mundo. Y por ende, los jefes de este mundo estarían a su servicio. Y eso es precisamente lo que no quieren. Por eso la estrategia ha sido mejor sacarlo del juego.
¿no? Reconocerlo, claro, como el bueno, el santo, pero aparte, ¿no? Mantenerlo pues a distancia. Capítulo 30, versículos 1 a 10. Cuando David y los suyos llegaron a Siclag al tercer día. Entonces David y los suyos llegaron a la ciudad. Se la encontraron quemada y comprobaron que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él alzaron sus voces y lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Muchas veces el llanto de David corresponde a todos aquellos que ciertamente se lamentan por la corrupción de la fe. ¿O no es verdad que a veces son los más sencillos los que sufren terribles daños? Como ya decía Beda en los comentarios a los libros de Samuel. Y eso sigue sucediendo hasta la fecha. ¿Cuántas veces los más pobres, los más vulnerables, son los que terminan padeciendo terribles daños, terribles injusticias, incluso, ¿no? Podemos decirlo de esta manera, amargas atrocidades? Y aquí la pregunta es, ¿quién se conmueve de ellos? ¿Quién verdaderamente se lamenta por lo que padecen los más sencillos al sufrir terribles daños? Aquí vemos cómo David es también compasivo. Capítulo 30, versículos 11 a 20. Encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer, agua para beber y también un trozo de pan de higos y 2 racimos de uvas pasas. Comió y recobró el aliento, pues no había comido ni bebido durante 3 días con sus noches. David le preguntó, ¿a quién perteneces y de dónde eres? Él respondió, soy un egipcio, siervo de una amalecita, pero mi señor me ha abandonado porque caí enfermo hace 3 días. Nosotros hemos hecho incursiones contra el Negev de los quereteos, contra el Negev de Judá y contra el Negev de Caleb. A Siclag le hemos prendido fuego. David le dijo, ¿y tú podrías llevarme hasta esa banda? Él contestó, júrame por Dios que no me matarás y que no me entregarás en manos de mi señor, y yo te conduciré hasta esa banda. Los condujo hasta ellos. Estaban diseminados por el campo comiendo, bebiendo y festejando por el enorme botín que se habían llevado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David los estuvo atacando desde el alba hasta el anochecer del día siguiente. No se salvaron más que 400 jóvenes que montaron sus camellos y huyeron. A los amalecitas se les llama pueblo lamedor. Eso significa amalecitas. ¿Y a quiénes figura un pueblo lamedor sino a las almas de los mundanos? En efecto, ambicionando todo lo terreno, los mundanos lamen y hasta festejan su deleite en los bienes temporales, que es el comportamiento que aquí se ha puesto al descubierto. Es pues la pura mundanidad. Incluso se regocijan por el enorme botín que han conseguido, ¿no? Incluso se vanaglorian, digamos, de lo que han realizado. Lamen, ¿no? Por eso es el alma de los mundanos, lamen y festejan su deleite en los bienes temporales, como dice Gregorio Magno en las homilías sobre los evangelios. Capítulo 30, versículos 21 a 31. Llegó David hasta los 200 hombres que por estar fatigados para seguirle había dejado junto al torrente Besor. Ellos salieron al encuentro de David y de la tropa que estaba con él. David se acercó y los saludó con la paz. Sin embargo, los más perversos y mezquinos de entre los que habían ido con David dijeron, puesto que no han venido con nosotros, no les daremos parte en el botín que se ha salvado. Solo su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Pero David dijo, no hagáis eso después de lo que el Señor nos ha concedido. Nos ha protegido y ha entregado en nuestras manos esa banda que había salido contra nosotros. Nadie os daría la razón en este asunto, porque lo mismo participa el que sale a la batalla que el que se queda guardando el bagaje. Todos deben participar
a partes iguales. Mira, no debemos perder de vista la unidad de la comunidad, ya que es a partir de ella que actúan los santos. O sea, el santo no tiene absolutamente nada de individualista. Por el contrario, siempre se guía por la unidad de la comunidad. Fíjate en David. Habla pacíficamente y no hace caso a los que murmuraban. ¿Qué de malo hay en ser buenos con todos? ¿Qué de malo tiene, por ejemplo, la impartición transparente y recta de la justicia? ¿Qué de malo tiene en que todos gocemos de una desbordante prosperidad? ¿Qué de malo hay, pues, en ser bueno con todos? Y aquí vemos cómo David sigue siendo también figura de Cristo, quien ya nos dijo abiertamente que el Padre bueno, ¿no?, lo es incluso con los malos, ¿no? Él sigue siendo bueno tanto con malos como con buenos. Y por eso el comportamiento de David es también un destello más en tanto figura de Cristo, como dice Orcieso en la regla de Orcieso. Capítulo 31, versículos 1 a 13. Entre tanto, los filisteos entraron en combate contra Israel. Y los hombres de Israel huyeron ante ellos y cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos entonces estrecharon el cerco sobre Saúl y sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisá, hijos de Saúl. Todo el peso de la batalla cayó sobre Saúl, hasta que los arqueros le alcanzaron y le hirieron gravemente. Saúl dijo a su escudero: «Saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y me ultrajen». Pero el escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Lo primero que vemos es el cumplimiento de la palabra profética que le dirigió Samuel. Mira, irrumpió gente perfectamente organizada para destruir el reino de Israel y para aniquilar a los hijos del reino. Con su corrupción, corrompieron a los sacerdotes, escribas y fariseos, y prohibieron a los dirigentes del reino que, aunque herejes, predicaran sencillamente la gracia del Espíritu Santo. Esto es idéntico a matar a Jonatán, que significa don de la paz. Prohibieron también alabar al Padre con el culto digno de Él, que nos hizo hijos suyos por adopción, no por naturaleza. Tal es la muerte de Abinadab, es decir, padre voluntario, o sea, la oposición a la voluntad divina. Y asimismo, pusieron toda clase de obstáculos para que llegara al mundo la salvación del reino de Cristo, lo que está significado en la muerte de Malquisá, que es llamado mi salvación, y que sigue todavía en perfecta organización llevándose a cabo. Es por demás evidente que en el mundo actual hay un montón de obstáculos para que llegue al mundo entero la salvación de Cristo. Hay una gran oposición, pues, a que las almas se salven. Se trata, pues, de aquellos maestros corrompidos como Arrio, que es Malquisá, Macedonio, Jonatán y Mani, Abinadab, los tres herejes. E incluso me atrevo a decirlo así, grandes herejes. Arrio en el sentido de Malquisá, Macedonio en el sentido de Jonatán y Mani en el sentido de Abinadab. En efecto, fíjense, Arrio negó la omnipotente divinidad de Cristo. Macedonio barrió los dones del Espíritu Santo. Y el último blasfemó contra la bondad del Padre, como afirma Beda en los comentarios a los libros de Samuel. O sea que en todo caso y de fondo, los herejes siempre buscan oponerse a la verdad. Ya sea negando la omnipotente divinidad de Cristo, o incluso en su variante que apela a su humanidad, o bien rechazando la divinidad, los dones, la acción del Espíritu Santo, o bien, sobre todo, blasfemando y repudiando
la bondad misma del Padre, como estaría ya simbolizado en este pasaje del libro de Samuel. En todo caso, el escudero de Saúl representaba a los doctores de la ley, pues así como las armas deberían servir para matar a los depravados filisteos, así también las armas de los israelitas no son otras que la palabra de la doctrina espiritual con la que el pueblo de Dios debería haber sido liberado de todos los peligros, como dice Beda en los comentarios a los libros de Samuel. No obstante, ¿qué sucedió? Lo mismo que el escudero de Saúl, parece, ¿no?, que se llenaron de miedo. Y por eso les faltó celo y no se aplicaron en la liberación de todos los peligros que de hecho les estaba encomendada. Así llegamos, fíjense, el primer libro de Samuel termina ya con la muerte de Saúl. Así acaba. Y da comienzo a continuación el segundo libro de Samuel. Capítulo 1, versículos 1 a 16. Tomó David sus vestiduras y las rasgó, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Luego hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían caído a espada. David dijo al joven que trajo la noticia: ¿De dónde eres tú? Le contestó: soy hijo de un forastero amalecita. Le dijo David: ¿y cómo no te importó alzar la mano y matar al ungido del Señor? Recuerden que David lo pudo haber hecho por lo menos en 2 ocasiones y no lo hizo. Llamó David a uno de sus asistentes y le dijo: acércate y mátalo. Este lo hirió y murió. Y le dijo David: caiga tu sangre sobre tu cabeza. Tus propias palabras te han condenado al decir: yo he matado al ungido del Señor. ¿Qué nos dice este pasaje? Para empezar, que David rebasa lo que prescribe la ley, o sea, la ley del talión. En efecto, no es lícito matar a otro, aunque éste lo pida y lo quiera. En consecuencia, como dijo David, caiga tu sangre sobre tu cabeza. Es decir, uno mismo es la causa de su propia muerte. Podemos decir que entonces lo que hace David no es matar, sino consumar en esa persona la causa que en efecto se ha dirigido hacia su propia muerte. Y esto quizás se nos ha olvidado también. No es lícito matar a otro, aunque éste lo pida y lo quiera. Nos estamos refiriendo, ¿no?, claramente, por ejemplo, a la cuestión debatida de la eutanasia. Si una persona eso es lo que pide y eso es lo que quiere, no es lícito realizarlo. Y en todo caso, esa misma persona es la causa de su propia muerte, porque eso es precisamente lo que está solicitando, como dice Jerónimo en los comentarios a los profetas menores. Capítulo 1, versículos 17 a 27. David entonó esta elegía sobre Saúl y sobre su hijo Jonatán. La gala de Israel yace herida en tus colinas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo contéis en Gat, no lo deis a conocer por las calles de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos, ni se alborocen las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis campos de primicias, que allí ha sido mancillado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl no untado con aceite. ¿Cómo han caído los fuertes en la pelea? Jonatán, muerto sobre tus collados. Siento angustia por ti, Jonatán, hermano mío, tan grato para mí. Era tu amor para mí más preciado que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han perecido los guerreros? Conviene no divulgar aquello que pueda llegar a alegrar a los enemigos. En efecto, no es conveniente propagar rumores de ningún tipo. Mira, lo mismo que tú no puedes callar, así tampoco podrá aquella persona conservar en sí el secreto.
Aprende, pues, a guardar tu palabra, como afirma Juan Crisóstomo en contra de los judíos. Si yo le cuento un secreto a otra persona y le digo que no lo divulgue, yo mismo estoy dando pie a que lo haga, porque si era un secreto, no tenía por qué haberlo dicho. No tenía por qué llevar a cabo propagación de rumores. Por eso también se nos invita a guardar la palabra. Para los que cometen crímenes, está prevista una terrible privación de dones, y especialmente en referencia a los dones futuros. Porque no olvidemos que en efecto hay dones presentes, pero también hay dones futuros. Es esto justamente lo que afirma David cuando dice que los montes sean castigados. ¿En qué consiste el castigo? En una perpetua esterilidad. ¿Se acuerdan? Ni lluvia ni rocío, ni seas tierra de primicias. O sea, aquí el castigo es la esterilidad. En efecto, los que profanan suelo inocente no tendrán ni rocío aquí en la tierra, ni las primicias de la futura resurrección. O sea que cuando nosotros atentamos contra alguien más, cuando profanamos suelo inocente, no tendremos dones aquí en la tierra y tampoco tendremos las primicias de la futura resurrección. Acuérdense lo que se había mencionado ya en relación al juicio divino. Y es esto precisamente también lo que está exponiendo David, como dice Ambrosio en sobre Caín y Abel. Ahora bien, qué noble fue la acción de David, que pudiendo hacer daño al rey, su enemigo, prefirió respetarlo. Esto ayudó también al sucesor, ya que le enseñó a no usurpar el poder. Es decir, David está siendo ejemplo, ¿no?, para sus sucesores. Así pues, la honestidad fue preferida a la utilidad. Y dicha honestidad era inseparable de un sincero amor. ¿Qué madre habría llorado hacia un hijo como David lloró a su enemigo? ¿Quién podría alabar de esa manera a quien había atentado contra su vida? Incluso vemos que los propios elementos pagaron por el espectáculo del rey muerto. Sucede lo siguiente: un homicidio trae siempre consigo la maldición del suelo inocente. O sea, un homicidio termina repercutiendo negativamente en la creación entera. Un homicidio trae consigo siempre la maldición del suelo inocente. ¿Cómo estará entonces la creación en estos tiempos? O sea, ¿cómo estará? Como dice Ambrosio en los deberes de los ministros. En todo caso, David amó a Saúl como a sí mismo. Y este amor no le permitió ni sentir envidia de él, ni guardarle rencor a pesar de todo. Al final, ni siquiera mencionó ni sus trampas ni sus injusticias. O sea, incluso al final, David no habla mal de Saúl, lo cual ya manifiesta que no le guarda ningún rencor. Más bien, le tributó hasta el final su sincero respeto y no le perjudicó en nada, ya que ni siquiera le acusó. Además, David no pudo recompensar debidamente a Jonatán, ese amigo bienhechor que murió antes que él. Qué gran afecto tenía David por Jonatán. Ojalá que nosotros tuviéramos un afecto igual por los vivos y los muertos, que es precisamente a lo que se nos invita, a que nuestro afecto no solo se remita a los vivos, sino incluso que éste también se extienda a los muertos, a los difuntos. Que nuestro amor no se limite a los conocidos, sino que tengamos en cuenta también a los desconocidos, como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre la carta segunda a Timoteo. Capítulo 2, versículo 1 a 11. Luego le comunicaron que los de Yabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Entonces David envió mensajeros a los hombres de Yabes de Galaad, diciéndoles: que el Señor os bendiga por haber hecho esta obra de piedad con Saúl, vuestro señor, al darle sepultura. Que el Señor os trate con misericordia y lealtad. Yo también me mostraré bondadoso con vosotros por todos estos hechos.
Ahora sed fuertes y tened ánimo. Ha muerto Saúl, vuestro señor, pero la casa de Judá me ha ungido a mí como rey suyo. Qué importante es ser siempre compasivos. Por eso David bendice a todos aquellos que dieron sepultura a los huesos áridos de Saúl y Jonatán. No obstante, habrá que volver de nuevo a aquella opinión según la cual los insepultos no podrán atravesar el río infernal, que era una creencia básicamente pagana, que esto esté lejos de la fe cristiana. En efecto, la verdad misma nos ha dicho lo siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, como lo afirma el Señor en el Evangelio de Lucas. Así pues, no nos preocupemos por la ingente muchedumbre de mártires cuyos cuerpos no han podido ser sepultados. Y fueron muchos. Fueron muchos los mártires que, dadas las circunstancias, no pudieron tener una sepultura. Es más, ni siquiera en muchos casos se pudieron recuperar sus cuerpos. Y aún la gente que los estimaba y quería obtenerlos no pudo. Pero estaban movidos, cierto, ¿no?, por un afecto sincero, pero también por esa creencia pagana que hemos mencionado. Ahora, que no hayan podido ser sepultados, ¿les impide llegar a los lugares deseados? O sea, esa razón, digamos, o esa circunstancia, ¿les impide pues llegar al cielo? Por supuesto que no. En nada perjudica a los fieles la sepultura negada a sus cuerpos, ni aprovecha a los infieles la sepultura ostentosa, como hoy en día se suele insistir. Por ejemplo, vamos a un cementerio y vemos sepulturas muy ostentosas, incluso con luces, con música, ¿no? Unas hasta tienen aire acondicionado. Y uno se pregunta, ¿para qué? O sea, ¿realmente eso, ¿no?, les va a aprovechar en relación al más allá? No. Lo mismo que a los fieles, una sepultura negada a sus cuerpos tampoco les perjudica. ¿Por qué son entonces bendecidos por David aquellos que sepultaron a Saúl y a sus hijos? ¿Por qué? O sea, si eso no es lo importante, ¿por qué Saúl se muestra agradecido, ¿no?, con aquellos que sí dieron sepultura tanto a Saúl como a sus hijos? Porque un corazón compasivo se duele también de los muertos como si se tratara de su propia carne. Es decir, quiere siempre lo mejor para ellos. Si en realidad no importa, pero si es posible darles una digna sepultura, hay que hacerlo. No porque estén muertos, entonces se acabó el afecto, como habíamos dicho hace un momento, ¿no? Que el afecto, la caridad, no solo se dirige a los vivos, sino también a los difuntos. Por eso nuestras oraciones, ¿no?, por los fieles difuntos. En efecto, un corazón compasivo procura lo mejor para los vivos y los muertos. Agustín en La Piedad con los difuntos. O sea que un corazón compasivo tiene en cuenta tanto lo que sucede aquí en relación con los vivos, como, ¿no?, de igual manera tiene en cuenta el destino hacia el cual se están dirigiendo los difuntos. Capítulo 2, versículos 12 a 23. Aquel día se entabló una dura batalla. Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los de David. Estaban allí los 3 hijos de Zeruyá, Joab, Abisai y Asael. Asael era veloz como un gamo. De nuevo le habló Abner a Asael: deja de perseguirme. Si me obligas a derribarte a tierra, ¿cómo voy a ir después con la cara levantada ante Joab, tu hermano? Pero Asael no quiso apartarse, y entonces Abner le hirió en el vientre, atravesándole con la lanza. Cayó allí mismo y murió en el acto. Todos los que llegaban al lugar donde Asael había muerto se detenían. Mira, cuando los coléricos arremeten contra los demás, se les debe llamar la atención, y no con un reproche, sino tratándoles con cierto grado de cortesía. Esto ya lo habíamos visto en una ocasión distinta, ¿no? A un colérico hay que tratar, pues, de
como hay que tratar como de suavizarlo, para lo cual a veces es prudente emplear un cierto grado de cortesía. Si nosotros, cuando hay un arranque colérico, respondemos con reproches, lo único que eso provocará es que la intensidad de la cólera aumente, ¿no? Este es el ejemplo que nos da Abner, perseguido por Asael. ¿A quién representa Asael? Sino a los que se dejan llevar precipitadamente en un arrebato de ira. Pierde la razón, se descontrola y por ende actúa de manera precipitada. Estos, como Asael, cuando se hallan bajo el ímpetu de la ira, deben ser doblegados cuidadosamente, es decir, no con el mismo ímpetu con el que han sido arrebatados. Por eso Abner, que significa luz de padre, le lanza los dardos de su palabra. Pero, como los coléricos no se tranquilizan con ninguna consideración, les pasa como a Asael. Es decir, no dejan de perseguir y ensañarse. En consecuencia, es necesario que los que intenten calmarles no se muestren furiosos, sino siempre tranquilos, como se comportó Abner al principio. Ahora bien, amenazar con la lanza significa tocar de alguna manera y con tranquilidad al colérico para vencerle con respeto, como afirma Gregorio Magno en la regla pastoral. Y eso también, ¿no?, nos deja entrever una regla de oro que se mantuvo prácticamente firme a lo largo de los siglos, hasta bien entrado el siglo XIX, y era la cuestión de honor. ¿Dónde estaba el honor y el respeto? ¿De qué manera se va a dar ciertamente el trato? Capítulo 2, versículos 24 a 32, al capítulo 3, versículos 1 a 5. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se debilitaba día tras día. Aquí, de nuevo aparece un claro contraste, cuyo eje es la guerra. Se ha desatado una guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Además, una guerra que fue ciertamente larga. No obstante, a pesar de estar involucradas las dos casas, ¿no?, de Saúl y de David, en el mismo panorama, no les ocurre exactamente lo mismo. La casa de David se va fortaleciendo, mientras que la de Saúl se va debilitando, va en declive. Que tu alma medite siempre las cosas de Dios. En efecto, a veces se desatan los conflictos, pero observa lo siguiente: con el beneplácito de Dios, los justos se fortalecen y los malvados decaen. Cuando se desatan los conflictos, es el momento oportuno para ejercitar todas las virtudes. Y entonces, como David, nos podremos fortalecer. Mientras que, si nosotros tenemos malicia, lo que esto provocará es que nos hundamos más y más, ¿no?, que vayamos pues en franca decadencia. Ten pues paciencia y valor y no desfallezcas, como afirma Cirilo de Alejandría en la carta de Nestorio a Cirilo. A veces nos preguntamos, ¿por qué las cosas no mejoran? ¿Por qué parecen incluso ir de mal en peor? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿O está molesto conmigo? O, en definitiva, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No perdamos de vista, ¿no?, la presencia misma de Dios y su actuar. Porque es en las dificultades donde se ejercitan las virtudes, como se lo dijo el Señor a Santa Catalina de Siena. ¿Qué se requiere en estos momentos? Recuerden, la guerra entre la casa de David y la casa de Saúl fue larga. O sea, el conflicto no fue de corta duración, se prolongó y se prolongó bastante. Entonces, en tiempos de conflicto, ¿qué es lo que requerimos? Paciencia y valor. Y sobre todo, no desfallecer, que es parte también, ¿no?, de lo que puede llegar a presentarse dentro de nuestra vida espiritual.
Habrá momentos en los que en definitiva sintamos como un abandono de fuerzas e incluso nos sintamos inclinados al desfallecimiento. Bueno, lo que requerimos en ese momento es paciencia y valor, confianza en el Señor sin desfallecer, aun cuando la situación conflictiva, ¿no?, parezca no tener fin, como dice Cirilo de Alejandría en la carta de Nestor a Cirilo. En todo caso, la justicia de Dios es evidente. En efecto, los acontecimientos prueban cómo el Señor nos juzga. Al parecer, los malvados se engrandecen todos los días, ¿sí o no? Tal parece que los malvados triunfan en este mundo y les va muy bien y no les pasa absolutamente nada. Mientras que, al parecer, los justos se debilitan y disminuyen. Incluso algunos justos, por no decir muchos, desfallecen. Ellos, los malvados, prosperan. Se ven brillosos, ¿no? Mientras que los justos son abatidos. Pero sucede más bien lo contrario, ya que los malvados se debilitan día tras día ante el Señor. O sea, los malvados en este mundo sí prosperan y efectivamente lo hacen, pero ante el Señor están en franco declive. Y no olvidemos, vuelvo a insistir, el juicio divino, ¿no?, la sobrevivencia del alma. Así pues, mientras que en este mundo parece que los malvados, ¿no?, se engrandecen y los justos decaen, sucede precisamente lo contrario. Los malvados están debilitándose debido, ¿no?, a su comportamiento inaceptable día tras día ante el Señor, mientras que el justo se va fortaleciendo ante Dios, como dice Salviano el presbítero, en sobre el gobierno de Dios. Capítulo 3, versículos 6 a 19. Entonces Abner envió mensajeros a David para que le dijeran en su nombre: ¿de quién va a ser el país? Si haces un pacto conmigo, me pondré de tu parte para hacer volver a ti todo Israel. David respondió: está bien, haré un pacto contigo, pero una cosa te pido: no te presentes ante mí si cuando vengas a verme no traes a Mical, hija de Saúl. Por otra parte, David envió mensajeros a Isbal, hijo de Saúl, diciendo: devuélveme a mi mujer Mical, con quien me casé por una dote de 100 prepucios de filisteos. En este caso, David es símbolo prefigurativo del Nuevo Testamento. En efecto, en aquel tiempo estaba totalmente prohibido recibir a la esposa contaminada por otro. No olvidemos que el propio Saúl separó a Mical de David y él mismo la entregó a otro. No obstante, David no la rechaza, sino que la quiere tener consigo. Por eso Cristo dijo a la adúltera: tampoco yo te condenaré, vete y no peques en adelante, como lo dice en el Evangelio de Juan. ¿Entiendes ahora el gesto de David? El Nuevo Testamento manifiesta que el crimen de la adúltera, entiéndase, la humanidad en su conjunto, ha sido borrado por la divina misericordia, como afirma Agustín en las uniones adulterinas. O sea que aquí se ve una manifestación de misericordia que incluso sobrepasa la estructura inicial de la ley, porque si en principio no estaba aprobado recibir a una mujer que había estado con otro hombre, David dice: sí, la quiero conmigo, la quiero ciertamente conmigo. El crimen de este adulterio, ¿no?, que figura la humanidad en su conjunto, es borrado pues por la divina misericordia. Se da ya también un destello del obrar mismo de Dios. Capítulo 3, versículos 20 a 30. Llegó pues a Hebrón junto a David con 20 hombres más, y David preparó un banquete para ellos. Después Abner dijo a David: voy a levantarme para reunir a todo Israel ante mi señor, el rey, para que hagan un pacto contigo
y reine sobre ellos según tus deseos. David despidió a Abner, que se marchó en paz. Salió Joab de la presencia de David y envió a unos mensajeros en busca de Abner, que consiguieron hacerle volver desde la cisterna de Sirá, sin que David se enterara. Cuando volvió Abner a Hebrón, Joab lo condujo aparte, a un lado de la puerta, como para hablarle en secreto. Esto recuerda como a Caín y Abel, ¿no? Pero allí mismo le hirió en el vientre y lo mató para vengar la sangre de su hermano Asael. En cuanto David se enteró de todo esto, dijo: inocente soy yo y mi reino ante el Señor y para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. David reconoció el valor del general Abner, comandante del ejército enemigo. De hecho, no le menospreció cuando éste le pidió la paz, sino que incluso le honró sentándole a su mesa. Así pues, cuando lo mataron a traición, ciertamente lo lamentó. En definitiva, su conciencia conservó una lealtad que asimismo transmitió al hijo entre sus obligaciones testamentarias, ya que no podía dejarse impune la muerte de un inocente. Y aquí, si lo ven, es también una insistencia que muestra este segundo libro de Samuel, lo ilícito, que es la muerte de un inocente, y con respecto al cual nosotros debemos de mantener una lealtad inquebrantable como la de David. Por eso, en definitiva, no podemos aprobar el aborto, porque sería ir en contra de la propia lealtad que nos corresponde. Deberíamos más bien lamentarnos de eso. Bueno, como afirma Ambrosio en los deberes de los ministros. En todo caso, David dejó un claro ejemplo para quitar también el pecado en el ejercicio de todo reino. En efecto, no podemos ser indiferentes ante la injusticia, y mucho menos si somos los representantes del ejercicio del poder. Esto va dirigido a cualquier gobernante en cualquier lugar del mundo. Un gobernante no puede ser indiferente ante la injusticia. Tiene que intervenir, tiene que hacer algo al respecto. Eso es parte de su responsabilidad. Eso es parte de lo que implica el ejercicio de poder que ha asumido. Ahora bien, si cometes pecado, arrepiéntete. Sufres la tentación, vénsela, como dice Ambrosio en una carta. Ok, a lo mejor hemos sido indiferentes, pues nos arrepentimos de esta indiferencia. Sentimos la tentación de cometer algún tipo de injusticia, pues nos reponemos y no lo hacemos. Tenemos pues que entender cómo David, aquí lo vemos, no excluye del ejercicio de poder la fidelidad a Dios. Para David son inseparables. Dios y la gobernanza tienen que ir siempre de la mano, aun cuando eso involucre hacer cierto tipo de correcciones necesarias, como el arrepentimiento y el no sucumbir a la tentación. Capítulo 3, versículos 31 a 39, al capítulo 4, versículos 1 a 12. Y ya con esto terminamos la ocasión de hoy. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón el de Beerot: por la vida del Señor que me ha librado de todo peligro, ¿no?, al que pensaba traerme una buena noticia, anunciándome: ha muerto Saúl. Lo mandé apresar y darle muerte en Siquelag, en lugar de recompensarle. ¿Cuánto más ahora que unos hombres malvados han asesinado en su casa y en su lecho a un hombre cabal? No os voy a pedir cuentas de su sangre y no voy a eliminaros de la tierra. Y mandó David a sus asistentes que los mataran. Luego les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Después tomaron la cabeza de Isbaal y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Mira, Recab y Baaná, hijos de Rimón de Beerot, asesinaron con dolo a Isbaal, hijo de Saúl. Y al enterarse David, mandó que asimismo los mataran. En realidad, Isbaal no era justo,
pero se le llamaba cabal porque fue asesinado sin culpa, como afirma Jerónimo en el diálogo contra los pelagianos. Y aquí vemos nuevamente con lo que iniciamos el día de hoy, la complejidad de la realidad que no admite parcializaciones fáciles. Ok, Isbaal no era justo, cierto, pero la manera en la que fue asesinado lo convierte en un hombre cabal. En este caso, la injusticia juega a su favor. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Con Fabrice Ayash en La fe de los demonios. Como siempre, la víctima o el asesino, al cometer el crimen, queda en manos de su propia víctima. Es decir, los papeles se invierten. Y por eso vemos cómo en efecto el Señor es misericordioso, pero también es justo. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.